La de las murallas de Madrid, ya es la charla 32, recorriendo la M40. En esta charla, la charla 32, vamos a tratar de la parte norte de Aravaca, de Valdemarín, y la titulamos de Aravaca a la M30. Nos detendremos un poquito antes de la M30. Es una charla un poco diferente porque tampoco estamos recorriendo, bueno, en parte sí que vamos a recorrer el tramo de la M40, pero nos vamos a centrar en este Aravaca Norte o Valdemarín, porque en cierta manera nos intrigaba, porque había quedado en cierta manera separado de Aravaca por cuando los ilustrados trazaron la Nacional 6 y luego cuando se trazó en el siglo XX ya la M40, que también fragmentó un trocito de Aravaca. Nos preocupa una ciudad que ha sido fragmentada en tantos pedazos. Bueno, como veis, estábamos en este tramo bordeando ya la parte norte de Aravaca. Como veis, algo había sucedido y era que por la presencia de la zarzuela y del Monte del Pardo, pues la M50 no pudo cruzar, por así decir, a capturar la A1. Aquí teníamos la R2, que era un poco la continuidad de la M50 hasta la A1. Pero todo este tramo quedó sin realizar. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que muchas de estas radiales llevan el tráfico que quiere realmente cruzar al norte, desde la zona del oeste y desde el este. Y ese tráfico se concentra en la M40, es decir, que aquí la M40 hace la labor también de la M50 en todo este tramo. Por eso es una autovía muy importante en este tramo. Bueno, aquí vemos un poquito lo que habíamos visto en otras lecciones, la A6, que nos entretuvimos mucho en ella, Pozuelo, Aravaca, también fue una lección entera para Aravaca, y ahora tratamos esta parte, que fijaros que es una parte bastante considerable, y es muy importante. ¿Por qué? Porque es, por así decir, el borde de todos estos municipios que, como veis, quedaron en una franja verde muy, muy valiosa, quedaron protegidos por esta muralla verde, por eso son los municipios más valorados de Madrid, los más de más alto nivel, más caros, por así decir. Y en este tramo es muy importante porque es el más cercano a lo que es el oeste de Madrid, a lo que es toda la zona del ensanche de Madrid y el Manzanares, es decir, por lo tanto es una pieza clave, porque a partir de ella, si os fijáis, ya viene una franja de zonas naturales, hasta Tres Cantos, que va envolviendo Madrid y los nuevos barrios de Madrid. Es decir, que este es una pieza, por tanto, muy importante porque está en esta encrucijada ya con el hipódromo, la M40 y el Manzanares. Bueno, aquí lo vemos. Y aquí vemos muy bien lo que vamos a estar contando. Queremos averiguar cuál es el alma de esta zona, el secreto, por así decir, de esta zona de Aravaca, perdón, no sé si he dicho antes, Fuencarral, de Aravaca. Y fijaros cómo se nota aquí el corte, ya lo hemos tratado otras veces y lo volvemos a tratar, el corte que la M40 hizo de una urbanización que en cierta manera tenía sentido porque descendía desde estas cumbres de Aravaca, iba descendiendo hacia el valle del arroyo de la Zarzuela, que es este. Es decir, que cumplía una misión de ciudad circular, como la veis, es una perfecta ciudad circular, pero que ha quedado cortada por la A6 y cortada también en este tramo por la M40. Es una pena porque tiene sus puntos altos, sus puntos neurálgicos, su corazón. Es una pena que haya quedado tan fragmentada. Bueno, aquí vamos descendiendo hacia ese importantísimo nudo de la A6 con la M40. Aquí, como veis, la M40 se hunde y va pasando los pasos que van uniendo las dos partes de Aravaca. Aquí vemos algo extraño y es la aparición en este mundo de baja densidad, de pocas alturas, de un grupo muy denso, demasiado denso, y que además está justo rodeado de los dos nudos de viarios más importantes. Nos extraña mucho esta densidad que se dio a esta manzana, que como veis pues no respondió muy bien a un punto tan emblemático como era esta puerta de Madrid, que era la M40 en el cruce con la A6. Es una pena, pero nos ha faltado aquí. En el otro lado vamos a tener el Corte Inglés, que es un edificio emblemático, pero aquí nos está faltando, por si haber tenido una densidad más baja. Y aquí vemos este grave problema, bueno, todas las vallas que se hacen para el sonido, y vemos cómo habría sido posible cubrir la M40, es posible cubrir la M40 en todo este nudo tan importante. Bueno, ya veis que tenemos cota para cubrir. La prueba es que se ha cubierto, se ha semicubierto en parte, y habría que ver si merece la pena, pero fijaros, esta es la zona esa tan densa, yo creo que un error, porque la densidad en general es menor
en toda esta zona, y que era un punto tan bonito para haber hecho probablemente un edificio más de oficinas, un edificio de comercio, porque es una de las puertas de Madrid, pues ha sido con un edificio más sencillo y de demasiada densidad, porque aquí vais a ver que aquí sí que hay edificios de oficinas que podrían haber cumplido muy bien ese papel. Como veis, también se ha acercado demasiado al nudo, bueno, un error como tantos otros. Y aquí vemos todo este nuevo barrio que ha ido consolidándose en torno a una herida, que es esta herida de la M40 y de las salidas de la M40. Bueno, aquí ya lo vimos la otra vez, los enlaces que tiene la M40 en dos de las direcciones, la otra dirección, la cuarta dirección. Y aquí tenemos la trama que quizá con buena intención, no lo sé, el arquitecto o el ingeniero que dibujó estos viales quiso que esta zona de Aravaca no escapase a la relación con el resto de Aravaca o de Valdemarín, con lo cual hizo esta especie de atado para atrapar todo este barrio. Como veis, está todo un poco forzado, es una forma muy recta, podría haber dialogado mucho más con el nudo, es decir, podría haberse hecho con unas formas más curvas, que hubiera dejado más espacio a estos solares. En fin, se podría haber dialogado más. Ya veis que no hay demasiado diálogo entre el nudo importante y este nudo local. Y eso se va a notar enseguida. Bueno, en esa esquina que decíamos, como veis, hay edificios de oficinas que atienden hacia la entrada de la A6, pero bueno, que hubieran sido buenos edificios faros para ese cruce de Madrid. Por desgracia, pues se hizo este elemento que, como veis, es muy denso, muy alto. No sé, no puedo entender qué alcalde permitió que se hiciera esta densidad en este punto, porque era un punto muy importante. Fijaros, aquí la calle sigue y ahí tenemos enfrente lo que el nuevo barrio de esta zona, que también se ha edificado con una altura quizá excesiva. No se ha sabido valorar que este era una puerta de Madrid. Ahí vemos también una salida que sube hacia arriba cuando realmente podría haber ido hacia abajo para buscar la A6, pero hay un vial, luego lo veremos, que obligó a subir, porque si no, como veis, todo esto se podría cubrir. Tenemos cota para cubrir. Y yo creo que con el tiempo, al igual que se ha hecho Madrid-Río, pues con el tiempo quizá haya que cubrir en parte la M40 para unir estos dos barrios separados. Aquí sigue este límite, como veis, sigue ya con una escala más apropiada, más cuidada en este borde de Aravaca, que ojalá hubiera sido realmente el borde. La pena es que hay otro Aravaca al otro lado, otro Valdemarín. Ya veis que aquí este arquitecto con los tejados ha logrado reducir mucho la sensación de altura, porque al final es un baja más 2, pero logra, a veces me parece una idea muy bonita, logra dar la sensación de una casa más baja. Bueno, y aquí tenemos el paso hacia el otro lado. Fijaros, aquí vemos la impresionante M40 y fijaros qué pena. Al final, ¿qué sucede? Pues si tenemos aquí este vial, pues hay que poner barreras contra sonido. Al final, a la larga, yo creo que sí que tendremos que cubrir en parte la M40 en parte de este tramo para poder unir estas dos zonas de Aravaca. Ya veis que aparecen puentes, contactos, es decir, aquí hay un problema muy grave generado por dónde se trazó la M40. Aquí lo vemos un poco mejor. ¿Veis? Este es el vial que os decía que está tratando el ingeniero, el arquitecto que diseñó esta zona de Aravaca, trató de atrapar este barrio norte con esta plaza y trató de atrapar también este otro barrio que había quedado también cortado por las autovías, en fin. Pero fijaros que en su trazado no dialogó nada con el nudo, es decir, podía haberse ido un poquito más. Primero, podía haber tomado esta avenida, que era una avenida importante, y haber traído esta avenida por aquí, y haberse alejado un poco de este punto, haber dialogado un poco con la curvatura que tenía este nudo, es decir, aunque es un nudo de otro carácter, porque es un nudo local, pero haber creado una armonía. Si no, estamos notando todo el rato los cruces, los cortes de estos viales con respecto a la autovía inferior. Bueno, y aquí vemos un tema que os decía, y es que aquí hay una salida a la gasolinera que ha obligado, en cierta manera, a que estas salidas suban, cuando éstas podían perfectamente haber ido a buscar la A6 a cotas más bajas. Eso habría permitido cubrir muchos más tramos de todo este nudo. Entonces, bueno, esto habrá que resolverlo. Fijaros que es complejísimo este pasadizo que se crea en estas dos salidas. Bueno, esto no está bien resuelto. Sobre todo porque permitiría
cubrir gran parte de toda esta zona. Ya sabemos que esta, por ejemplo, no podremos cubrirla, pero sí todo el resto. Todo el resto lo podríamos más o menos cubrir y generar una plaza de unión de los tres barrios. Fijaros, aquí vemos esa salida, ese puente nuevo, local, que como veis no tiene nada que ver con las directrices del nudo inferior. Ya veis que es una pena porque el sitio era bonito, era una encrucijada de caminos y ha quedado muy muy confuso. Aquí lo veis, estas casas también hicieron esta actitud de elevar la altura hacia aquí. Ya veis que ha quedado muy mal. Es una pena porque ha quedado una especie de escalestri absurdo cuando teníamos mucho sitio. Entonces yo creo que este vial va a haber que retocarlo, mejorarlo. Y fijaros que aquí se ha creado una placita que trata de crear un foco de vida y está muy bien. La ciudad ella misma va buscando sus remedios a sus problemas. Uno de los problemas de esta zona de Aravaca es que ha quedado totalmente desligada del resto de la ciudad de Aravaca. Y bueno, por lo menos se busca crear unos centros, pero no son suficientes. Ahí ves cómo continúa y bueno, pues sí, se ve que es una zona cercenada. Y ahí vemos este vial y la excesiva altura de los bloques aquí, cuando teníamos aquí mucho espacio para haber trazado todo esto. Es verdad que los bloques son posteriores al vial, pero da la impresión de un agobio aquí y de un vial extraño. Ahí tenemos el puente, que el puente es muy bonito, pero es una pena. Todo esto se puede mejorar. Detrás tenemos edificios Hermanitas de los Pobres, tenemos Sanitas, hasta un límite que es ya el del parque del campo, el bosque de la Zarzuela. ¿Lo veis? Esta es demasiado denso, no tiene atractivo esta calle. Y sin embargo, hacia el resto de este tramo de Aravaca aislado, sí que tiene una escala bonita y tiene una distribución bonita, como luego veremos. Bueno, aquí vemos lo que os comentaba. La pena es que este diálogo de esta avenida, que era muy importante, pues bueno, está tratando de atrapar los Aravacas que han quedado rotos. Ya veis que Aravaca llegaba hasta aquí, Pozuelo llegaba más o menos hasta aquí. Como veis, ha quedado todo cortado. Sin embargo, aquí vemos cómo el ferrocarril se podría cubrir, cómo muchos de estos salidas se podrían hacer mucho más domesticadas. Esta también se podría cubrir. Estas salidas se podrían cubrir. Es decir, la intención sería al final lograr unificar más o menos esto. Ya sabemos que aquí la A6 no puede cubrirse porque este punto va muy alta, pero sí la M40, con lo cual, fijaros el espacio que ganaríamos aquí de relación y de intentar llegar al área de comercio que está ahí. Porque en el fondo aquí todo se está organizando con una cierta lógica. Fijaros aquí, donde acaba la Florida, pues aparece una zona de oficinas muy, muy valiosa, muy importante. También al otro lado. Sería bueno que todo esto se relacionase. Tenemos el centro de ocio. Bueno, ya veis que hay una serie de elementos que pueden aportar mucha riqueza. Por ejemplo, estos edificios terciarios que han aparecido aquí. Ya veis, hay una serie de 2 dotaciones importantes sanitarias casi en este borde. Se ve muy bien el final de la Florida. Había además aquí un arroyo. Es decir, aquí se podría ver la M40, luego lo vamos a ver, podría haber servido, fijaros, para separar barrios y clarificar. Por ejemplo, veis, la Florida acababa aquí, justo donde aparece este arroyo. Entonces, la M40 efectivamente podía haber venido por aquí, antes de que se hubiera construido todo esto. Podía haber venido por aquí y no haber separado todo este pequeño barrio de Aravaca. Y ahí tampoco habríamos creado esta frontera entre estos dos barrios. Bueno, ya veis, quizá todo esto en su momento pueda hacerse. Yo no niego que cuando tengamos más dinero, quizá hasta podamos plantear un túnel que aparezca aquí, ¿no? Y poder unir todo esto. Sabemos que tenemos la A6. Bueno, ya hemos comentado las posibilidades de que la A6 al final parte de su tráfico se desvíe por esa futura M40 que planteamos. Entonces se generaría aquí un punto, una puerta de Madrid fantástica, porque tenemos comercio, tenemos empleo, tenemos edificios de oficinas. Es decir, hay un foco que se está creando en esta puerta como pasaba en la Edad Media. Bueno, aquí os muestro cómo hubiésemos podido antes haber trazado la M40. Fijaros que había mucho espacio libre. Es verdad que estaban aquí las Hermanitas de los Pobres, pero bueno, quizá hubiera sido posible plantear la M40 por aquí. Y habríamos
evitado todos estos gravísimos problemas que tienen estos barrios. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Bueno, yo os lo he mostrado con un pequeño dibujo, es decir, hubiese existido la posibilidad incluso en túnel de haber atravesado con la M40. Es verdad que el nudo de la A6 con la M40, pues aquí quizá no teníamos mucho sitio para hacerlo, pero bueno, siempre hay maneras de resolver esos nudos, con dos seminudos o... Bueno, el caso es que habríamos unido todo lo que era Aravaca, que veis que tenía un esquema bastante claro Aravaca. En fin, será un momento de plantearlo. Bueno, si ahora seguimos, fijaros con la profundidad a la que va aquí la M40, claramente podríamos cubrirla. Ya sé que es un coste quizá muy exagerado y alguien diría, ¿para qué? ¿Realmente necesitan parques? ¿Qué sería lo que podríamos hacer aquí? Pues no necesitan parques esta parte de Aravaca, pero serviría para unir un barrio que nunca tuvo que separarse. Bueno, aquí veis las pintadas, es una verdadera tragedia, un tratamiento tan bonito dado al hormigón que quede destrozado. Esto sí que es un verdadero delito, porque obliga a toda la gente que viaja por aquí a ver las mamarrachadas que escriben estos impresentables. Yo creo que las penas tienen que ser mucho más fuertes, penas de cárcel para la gente que destroza nuestra ciudad y destroza nuestra vida de esa manera. Y sobre todo destroza el trabajo de todos los que hicieron estos muros. Es un desprecio absoluto por los demás. Aquí vemos cómo podríamos cubrir, fijaros qué fácil es cubrir, y bueno, yo creo que con el tiempo quizá lo hagamos. Aunque tampoco podríamos decir, no hay una necesidad de espacios libres en esta zona de Aravaca, no, pero sí que hay una sensación de estar aislados. Estos son los últimos bloques, son muy interesantes, casi como unos fortalezas, en que acaba ese barrio norte de Aravaca. Y aquí seguimos girando, como veis, entre unas grandes estructuras para pasar el que de repente uno de los troncos de la autovía va a pasar a estar sobre el otro, para ocupar menos lugar en un punto muy, muy delicado que era el paso del Monte de la Zarzuela. Veis aquí, se está pasando una autovía sobre otra para no tocar todo este gran parque de la Zarzuela. Fijaros que es una excavación muy, muy profunda en este borde, que pasa a ser solo un tronco, el otro va por debajo, para aquí ya volver a aparecer. Fijaros que al volver a aparecer realmente se ocupa muchísimo sitio. Aquí basta ver esto para ver que aquí hubiesen cabido los dos ramales de la M40. Entonces uno se plantea, ¿realmente era necesario este esfuerzo? ¿Cuántas de estas casas estaban construidas cuando se hizo la M40? Podría haber sido también un falso túnel. Bueno, en fin, supongo que por algo se hizo todo este complejo sistema para pasar por aquí. Es verdad que aquí la M40 también, como hemos dicho, asume también el papel de la M50. Bueno, y ahora vamos a volver a ver esto que nos faltaba ver, toda esta zona norte de este barrio. ¿Veis? Aquí estamos cruzando, fijaros la altura que tenemos. Por supuesto que podríamos cubrir, lo que no sé si merece la pena cubrir o no. Y aquí tenemos toda esta zona que tiene una arquitectura muy interesante. Fijaros, es una arquitectura muy cuidada, muy bonita, muy interesante, bloques de 3 alturas, una avenida que quizá tenía que haber sido la importante esta, no la del borde, que va uniendo todo. Ya veis, la topografía no está muy bien estudiada, ya veis que la calle sube y baja, porque era una topografía compleja. Aquí volvemos a ver esta arquitectura. Fijaros que es excesivamente hecha esta avenida para el tráfico que lleva, está sobrando anchura, o bien darle otro papel, que es el de unificar más con el otro Aravaca. Y aquí nos vamos dirigiendo hacia la punta. Fijaros, aquí tenemos el último enlace con la Aravaca que partió la M40. Fijaros qué cercana se ve y cómo efectivamente todo esto lo podríamos cubrir. Incluso, bueno, habría que ver que incluso qué se podría construir aquí en medio, porque parques realmente no hacen mucha falta en Aravaca. Ya veis que es una zona de muy poca densidad y muy, muy, muy verde. Pero veis, todo este tramo es una pena. Ahí tenemos la que decía, el último contacto, y ahí tenemos el Aravaca del otro lado. Y aquí nos dirigimos hacia esas
pequeñas fortalezas que veis separan ya con la autovía. Estamos ya en esta punta. Es una casa, una arquitectura muy interesante. Fijaros que son como fortalezas de piedra y luego son muy abiertas. Es muy interesante, muy bonita. Y es una pieza casi escultórica. Creo que es un buen final para este parte de Aravaca. ¿Veis? Son como construcciones casi de la Sierra de Madrid. Y está muy bien, la verdad. Y fijaros qué maravilla. Qué borde maravilloso. La pena es que tengamos aquí un vial. Es decir, Aravaca aquí no ha sabido responder a toda esta belleza. Porque todo esto podía haber sido, veis podía haber sido un paseo de Aravaca, un paseo del borde de Aravaca, mirando el bosque de la Zarzuela. Y sin embargo, en vez de eso tenemos un vial un poco obsoleto, una zona verde. ¿Veis? No se ha sabido responder a este contacto con ese bosque. Podría haber sido un paseo, pero bueno, el problema es también este corte. Ya lo veis. Bueno, y aquí tenemos esta maravilla de estas casas que dan a este lugar. Pero fijaros qué absurdo este vial al lado de este paisaje tan maravilloso. Fijaros qué paisaje. Madrid es privilegiado de tener estos paisajes. Ya veis que aquí, fijaros que aquí se entiende mucho mejor. Aquí que el vial no sigue y aparece esta zona semiverde, semiabandonada, se entiende muy bien. Es decir, parece como que tendría que haber habido una distancia entre las últimas casas y la Zarzuela, una transición suave con un parque de borde que hubiera sido un parque de Pozuelo, de Aravaca, como ese a cinturón verde de Madrid que siempre estamos reclamando. Y este vial pues no tendría mucho sentido. Ya veis que ahí se entiende bien, fijaros qué maravilla. Aquí vuelve a darse ese caso, que es estas urbanizaciones un poco más antiguas, con el borde de la cerca de la Zarzuela. Y aquí tenemos la preciosa puerta, muy bonita, hacia la casa del rey. Y cómo sigue estos viales. Y yo creo que muchos de ellos no hacen falta, porque fijaros, muchas de estas casas tienen el acceso por los viales laterales. Es decir, que esto podría ser un paseo peatonal o de bicicleta, o no tiene mucho sentido este vial. Tampoco estas farolas aquí, al lado de este parque natural que es el bosque de la Zarzuela. Bueno, ya veis que hemos visto este borde norte y fijaros qué bien se ve aquí como si no hubiéramos hecho la M40, qué bien se entendía que a partir del óvalo antiquísimo de Aravaca, antiquísimo o antiguo de Aravaca, se iba conformando otro semióvalo que va envolviéndola con un criterio muy claro, ¿veis? Va descendiendo la densidad, y es una perfecta ciudad circular. Y que hubiese vuelto por aquí, ya lo veis, ¿no? Ahí habría tenido esa gran fortaleza del Corte Inglés como gran fortaleza de defensa respecto al oeste. Bueno, una ciudad preciosa. Aquí tenemos también otra gigantesca dotación muy suave, que es el hipódromo, que ya no es de Aravaca, no era de Aravaca, es Madrid, ahora ya todos son lo mismo. Pero bueno, como veis, la ciudad va creando sus propias armonías. Bueno, y vamos a ver cómo era esto antes. Pues fijaros, aquí tenemos Valdemarín, toda esta zona parece se llama Valdemarín, y la A6, y fijaros cómo Aravaca había sido muy bruto en su momento, prácticamente había deforestado todo su término municipal, ya lo veis, ¿no? No había dejado ningún bosque. Ahora sí que tiene mucha vegetación. Y bueno, veis el camino a la Zarzuela, que se dirigía y que sigue un poco el que hemos visto antes, esa puerta, este camino que va hacia la puerta de la Zarzuela. Era este camino. Sigue siendo, este punto, sigue siendo una de las entradas principales a Aravaca, desde la zona de la A6, de la conexión entre los dos Aravaca, Valdemarín y Aravaca. Y luego fijaros que aquí salen muchos caminos que descendían hacia el Manzanares. Descendían haciendo curvas porque aquí había una colina, que es donde se va a colocar un colegio religioso. Aquí había un arroyo, que por desgracia no se ha conservado en la urbanización. Bueno, ya veis que era toda una vaguada que descendía un poquito hacia el este, desde Aravaca. Y bueno, fijaros cómo ha cambiado, ¿veis? Pero bueno, aún son reconocibles esos caminos que descendían. ¿Veis aquí este punto del parador? Es el punto donde tenemos esa otra entrada, es decir, que tenemos ahora mismo tres conexiones. Esta, donde está la clínica de la Zarzuela, esta otra, donde estaba el parador, y esta otra, donde estaba la ermita del Buen Camino, que
se ha mantenido, que yo creo que ahora mismo no sería necesario, sería casi mejor incorporar todo al Parque de la Ermita. Y que siguen existiendo estos caminos que unían esta Aravaca de las laderas que descendían ya hacia el Manzanares. Bueno, fijaros la importancia del arroyo de la Zarzuela, que al final es el que detecta, el que hace esta divisoria entre esta colina, que es el límite, ¿ves? Esta frontera va por el límite en las laderas que ya bajan hacia la Zarzuela y las que bajan hacia Valdemarín. Aquí lo vemos más detalladamente para que veáis. Y veis que si esto lo cubriéramos, fijaros cómo todos los caminos cobrarían sentido y todo cobraría sentido envolviendo la vieja Aravaca. Entonces, bueno, es un tema a pensar si esto algún día podemos, como ha pasado en Madrid-Río, cubrir la autovía y sanear una ciudad. Bueno, aquí veis el camino de La Coruña, el ferrocarril y Aravaca. Y ahora os quería mostrar, perdonad, sí, faltaba ver esto, el otro lado, ¿veis? La frontera sigue estando muy clara, la frontera con lo que ahora es el hipódromo de la Zarzuela, y con estas urbanizaciones que de esta manera ya dan la última vuelta a esta colina. Fijaros que aún se nota esta colina alta, donde está el colegio, como todas las casitas iban envolviendo. Quizá aquí no se respetó esta pequeña vereda, esta vaguada, aunque luego vemos que esta vaguada ha roto la conexión urbanística entre las dos colinas, y luego lo veremos. Un tema muy interesante porque aún es posible salvaguardar en parte este pequeño arroyo que, como veis, venía por aquí, por donde baja esta carreterita. Bueno, y ahora lo vemos con un plano de los años 70, donde, como vemos, bueno, había intentos de crear este bulevar que giraba y que envolvía este colegio de La Salle, y que luego lo que ha hecho ha sido intentar atrapar el barrio del norte. Fijaros aquí qué claro, qué limpio estaba esto, a pesar del corte de la A6, de la Nacional 6, sin la M40. ¿Veis? Qué pena ha sido el corte que ha producido la M40. Y uno piensa que perfectamente, fijaros que aquí había sitio para haber trazado la M40. Efectivamente que aquí había alguna casa, pero también la había aquí, que hubo que derribar para hacer la M40. Hubiésemos podido perfectamente seguir el canal de Isabel II con la M40 y Aravaca habría quedado unido como estaba. Y vemos el otro lado. Fijaros cómo este gran vial, había una cierta indecisión porque había llegado al punto más bajo, que es este del arroyo, y a partir de aquí empieza a subir, una decisión un poco extraña. La intención del arquitecto, ya veis, es acabar de cerrar una ciudad circular, que un poco se está insinuando aquí. Y bueno, y es una idea interesante, siempre que quizá hubiéramos sido más suaves en esta curvatura para habernos adaptado más a la vaguada. Pero bueno, ya veis cómo ha ido cambiando todo esto, pero se siguen detectando los grandes edificios escolares que marcaban un poco toda esta colina. Y aquí lo vemos un poco globalmente. ¿Veis? Se detecta, y eso vamos a ver enseguida, la presencia de dos elementos muy importantes. En las dos colinas, que eran estas dos colinas, y en medio había una vaguada. En esta colina aparece esa escuela religiosa, que luego se ha ampliado. Fijaros qué bonito, una acrópolis educativa rodeada de pequeñas casas. Es igual, exactamente igual que la ciudad medieval, del castillo rodeado de casas de los siervos o de la gente más humilde, rodeando el castillo. Y aquí pasaba lo mismo. Donde estaba La Salle, la Universidad de La Salle, fijaros que también es otra colina, también rodeada por las pequeñas construcciones. Y ambas estaban ligadas a este camino, a esta salida y a esta otra salida de la ciudad, aunque antiguamente había sido la salida del Buen Camino, luego ha sido esta otra salida. Fijaros que al final es una ciudad con dos focos y que la van envolviendo las construcciones unifamiliares. Bien, entonces vamos a recorrer desde este punto, vamos a ir recorriendo este camino, esta especie de pequeña ronda que va rodeando esa ciudad. Fijaros, esta es la vaguada que os decía que separa las dos acrópolis, esta acrópolis y esta acrópolis. Como veis, están aún sin unir, no se han logrado unir. Bien, este era el paso, ese paso tan importante al lado del hospital de Aravaca, donde decíamos que quizá está uno de los centros, porque está
el Paso, está el hospital, hay un parque cercano, está la Virgen del Buen Camino. ¿Qué está faltando en Aravaca? Lo hemos visto en la lección anterior. Está faltando un importante centro comercial que unificara, una plaza, un espacio de gran escala, porque las plazas pequeñitas que tiene Aravaca son de cuando era un pequeño pueblo. Y aquí se está generando, ya veis que se está tratando de generar como una plaza incipiente. Ahí vemos la residencia esa, es muy bonito realmente este espacio. Y fijaros cómo se está generando un pequeño comercio en esta zona. La ciudad trata de generar centros, de generar plazas. ¿Veis? Aquí se han creado estos edificios que creo que está muy bien, porque son edificios que crean empleo en una ciudad que es excesivamente residencial. Y bueno, fijaros, aquí aparecen restaurantes, aparece el Vips. El Vips siempre junto con Burger King y McDonald's son los elementos de referencia, ¿no? En nuestro siglo, pues para los niños, para las gentes, y al final son puntos de encuentro, son como los cafés de las antiguas plazas mayores. Y fijaros que aquí se está generando un menos mal, un foco de vida en esta parte de Aravaca que había quedado aislada por la 6. Y se está generando un foco de vida que aún no se le ha dado forma, pero bueno, esto está muy bien, es decir, hay un punto de encuentro, porque eso le está faltando a toda Aravaca en general. Como habéis visto, le está faltando un lugar, porque es una ciudad muy grande ya, una ciudad grandísima, y le están faltando espacios públicos de relación. ¿Veis? Aquí tenemos toda esta zona donde se está generando en torno a esta plaza, en torno a este hospital, bueno, en torno a que aquí tenemos una salida. Pues sí, se está generando un punto de vida, pero muy, muy pequeño. Bueno, ya veis, también los hoteles vienen muy bien. Este hotel Aravaca Village, pues viene muy bien, porque sabemos que es un hotel un poco para los negocios que hay en toda esta zona de Madrid. Pero bueno, al final un hotel crea un lugar de reunión, una cafetería, creo. Es decir, aquí se está generando un espacio público. Aquí tenemos la ermita, fíjate, la nueva iglesia de San José María, que no sé si su actitud ha sido acertada, porque quizá tendría que haber procurado esta iglesia haber generado una plaza junto con el Vips, con el hotel. Es decir, aquí se estaba gestando una plaza de esta zona de Valdemarín y no sé si hemos aprovechado la oportunidad. Tenemos el cementerio, tenemos un parque. Como veis, este es uno de los puntos de gravedad de la ciudad de Valdemarín. Aquí que ya veis empieza una arquitectura muy bonita, muy espléndida, que teniendo 3 alturas realmente no logra dar la sensación de agobio. Aquí tenemos este gran parque, fijaros, es el parque, la nueva iglesia, el hotel, las pequeñas oficinas. Ahí estaba el germen de una pequeña plaza norte de Aravaca o de Valdemarín. Y aquí llegamos a la ronda, a esta pequeña ronda interna, y como veis, bueno, ya veis la densidad, estos bloques de 3 alturas, pues bueno, al final son todos viviendas exteriores, ya veis, crean una piscina interior. Es bastante densidad, pero bueno, la ocultan bastante bien. Fijaros, ¿veis? Esto es lo que os decía, este gran parque. No sé si estas urbanizaciones realmente necesitan parques. Muchas veces se plantea, cuando uno hace una urbanización de adosadas, o si realmente los parámetros de zonas verdes son necesarios en una urbanización donde todos son jardines, o por ejemplo al lado de un gran bosque. Pero bueno, aquí hemos cumplido con este gran parque, pero quizá todo esto habría sido más valioso de generar un espacio de reunión, una plaza para todo este barrio. Pero bueno, esto hará la misión de esa plaza. Vamos a seguir esa ronda. Fijaros, aquí es una pena el desnivel que hay entre el parque, que hace que al final... Después, fijaros la ronda, qué grande es excesiva esta ronda. ¿La veis? ¿No? Una ronda excesiva en una ciudad de tan poquita densidad. Bueno, la ronda, como veis, es muy bonita. Es una sensación de ciudad muy tranquila, muy amplia. Realmente, fijaros, fantástica. Pero efectivamente sobra sitio, ya lo veis, ¿no? Pero bueno, es la ronda un poco Avenida Valdemarín como el símbolo de esta zona de... La pena es que no hay empleo, no hay ocio, no hay lugares de encuentro. Es puramente residencial, como veis. Pero bueno, no deja de ser... La arquitectura es muy elegante, os parece muy bonita, tanto si es unifamiliar como si es adosada. Aquí llegamos a ese punto. Fijaros que si uno mira hacia arriba, encuentra enseguida esas acrópolis educativas, la acrópolis de La Salle, que está ahí arriba, en esa pequeña colina.
Seguimos, fijaros, es fantástica. La amplitud es maravillosa. Bueno, el arbolado, fantástico. Quizás sobra. Aquí, fijaros, aquí ha habido algo raro. Se le ha permitido mucha densidad a esta pieza y realmente desentona un poco tanta densidad. Aquí lo veis, ¿veis? La densidad excesiva. No sé, hay cosas raras. Habría que ver qué alcalde dio visto bueno a esta actuación y a la otra de la esquina, porque son un poco sospechosas, ¿no? No me digáis. Bueno, como veis, aquí sigue la ronda y aquí se está dirigiendo hacia el arroyo que separaba las dos colinas. Fijaros que ahí vemos las torres del Real Madrid, demasiado altas en mi opinión. Bueno, aquí estamos ya, hemos llegado a este punto de la vaguada. ¿Veis? Es el arroyo Valdemarín que solo se ve en este tramo y que, como veis, está muy olvidado. ¿Veis? Estaba aquí y lo cierto es que se podría haber recuperado en esta franja que ha separado. Fijaros, todas las calles se interrumpen. ¿Por qué? Porque aquí estaba el arroyo. Entonces quizás sería un elemento que podría haber sido el parque. En vez de ese parque que hemos visto, este podría haber sido el parque que unificara. Pero bueno, también puede ser una zona de dotaciones. Aquí tenemos un club, curioso, un elemento de relación y los grandes colegios que vamos a ver. Porque ahora a partir de aquí empieza a subir quizá un poco bruscamente, ¿veis? Esto no está bien cuando una urbanización tiene estas subidas tan bruscas, algo ha fallado, y es que está subiendo a la siguiente colina. Ha pasado justo el punto más bajo, que es la vaguada, y sube a la colina. Y ahí tenemos esa salida hacia el borde donde aparece este colegio de ese extraordinario arquitecto que era Higueras, que es un colegio heredero de la Institución Libre de Enseñanza, la famosa institución. Y tenemos un hotel. Fijaros que la ciudad va cargándose de significado, pero le está faltando más vitalidad. Ahí tenemos el hotel, un sitio muy tranquilo, el colegio, con esta ampliación. Bueno, aquí lo veis. Fijaros, el hotel, todo pegado a esta vaguada, y empezamos a subir hacia esta gran colina, al Estela Maris y al colegio que está aquí. Ya veis cómo estamos rodeando. La avenida esta lo que ha hecho, los problemas que ha tenido ha sido porque ha unido las dos colinas, pasando muy rectamente hacia la vaguada, dirigiéndose hacia la vaguada. Pero bueno, ya veis que todo va cobrando. Esta es la subida que sube hacia, veis esta arquitectura muy interesante, veis son estas calles que sube hacia el Estela Maris. Fijaros qué gran edificio aquí en una de las colinas. Realmente la colina está un poquito más arriba, esto está como a media ladera, en contacto con esta zona de frontera. Fijaros, es un edificio muy grande, impresionante, no sé si esto será la capilla, que es una orden nueva dedicada a la enseñanza. Parece fantástico que surjan estas iniciativas. Mirad, es un gran colegio, que sí que será un punto de reunión de los padres, de los niños, de todo Aravaca, probablemente y demás zonas de alrededor. Colegio Estrella del Mar. Es una orden nueva que tiene dos colegios, uno en Vallecas, otro aquí, y curiosamente 2 colegios ha creado en Estados Unidos. ¿Lo veis? Bueno, y si seguíamos subiendo, si olvidamos esa pequeña subida que hemos hecho, llegamos hasta otro de los puntos altos, otro de los nudos importantes. ¿Veis? Es el nudo donde sigue esta ronda hacia esa acrópolis, que era la acrópolis importante, donde estaba el colegio religioso original, que es el que se ha ligado a esta nueva fundación. Y de aquí salíamos hacia el hipódromo, es decir, hacia el borde final de Aravaca, mirando ya hacia Madrid. Y quería mostraros, porque estamos en esta rotonda. ¿Veis? Antes habíamos subido por esta, estamos en esta rotonda, y quiero que veáis este borde. ¿Veis? Este era el colegio de institución libre, el colegio estudio. Quiero que veamos un poquito este borde de Aravaca en contacto ya con lo que era Madrid. ¿Veis? Este es el borde, ahí tenemos el colegio estudio, de la institución libre, de la institución libre de enseñanza. Las últimas casas que aparecen, que no han seguido ya la curvatura tan bonita rodeando la colina y que ya son fronteros con el hipódromo. Bueno, ya veis, hay estas densidades que ocultan bloques densos, pero bueno, puede estar muy bien si al final la sensación es de... Y aquí llegamos a una institución importantísima,
ya veis que es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Curiosamente, en este punto muy final de Aravaca, fijaros. Esto nos extraña mucho, nos extraña la posición en esta vaguada de un edificio como estos, que tendría que haber estado probablemente en un alto y probablemente defendiendo un poco Madrid, porque al fin y al cabo, bueno, es como lo hacía el Langley, ¿no? Son edificios importantísimos. No sé si esto es Centro Nacional de Inteligencia, bueno, pero es verdad que crea una gigantesca dotación misteriosa, enigmática, en esta entrada a Madrid. Quizá ahora, y ya más como entrada, se ve como borde de esta zona de Aravaca, que ha crecido muchísimo. Y veis, ya está rodeada de edificios muy, muy bonitos, mezcla de adosadas y bloque de piso, una tipología muy interesante, que es todo este conjunto de aquí. Pero veis, se ha creado aquí un foco institucional. Podríamos decir, bueno, pues tenemos los focos de ese club, del David Lloyd, el hotel, el colegio estudio, el colegio Mater Salvatoris, el Stella Maris. Fijaros, hay una serie de grandes dotaciones que, si os fijáis, están puntuando, creando sentido a un barrio que si no hubiera sido puramente residencial. ¿Veis? Esta es la... Subiendo ya hacia el colegio Mater Salvatore, fijaros este polideportivo, muy atractivo parece, y todas estas casas que van bajando hacia el CNI. ¿Veis? Van bajando hacia el CNI. Es decir, al final la ciudad va cobrando un sentido. La pena es que aquí arriba no esté la plaza, no esté el lugar de relación. Fijaros qué vacío estaba todo esto. Estaba solo el colegio prácticamente, junto con unas pocas actuaciones. Y como ahora todo se ha llenado, porque realmente es muy atractivo este lugar. Ya lo veis, tenemos salidas perfectas y entradas a Madrid. Tenemos algo de empleo, muy poco, pero algo de empleo. Y por supuesto tenemos colegios. Está faltando los espacios de relación. Las plazas, los cafés, los lugares de comercio. Eso está faltando. Y aquí tenemos ese colegio Mater Salvatore, todo un gran colegio, con muy buena arquitectura. Y fijaros, es impresionante, es realmente una acrópolis. Esto es lo bonito de la ciudad española. Siempre tiene en ella, aunque sea moderna, están siempre los recuerdos de nuestras fortalezas, de nuestros palacios árabes amurallados, de nuestros jardines, rodeando de nuestras pequeñas casitas, como pasaba en las ciudades medievales. Bueno, este es el colegio, y fijaros que esta es la otra entrada tan importante que une los dos Aravacas, donde, como veis, aún no se ha conformado, como en el otro lado sí que se había conformado, aquí aún no se ha conformado ningún foco de vida. Simplemente se está llenando de edificaciones residenciales en torno al colegio. Ya veis, esta es esa otra salida. Y como veis, pues está llenando una arquitectura muy interesante, muy espléndida. Y ahí, perdonad, ahí para que veáis, desde entrada ahí se ve el colegio. Muy bonito, es una ciudad muy bonita, solo que le falta más vida, más relación. Y este es ese bulevar que viene en el borde, al lado de la A6, que sigue, que no sé su objetivo, no sé si aquí está previsto colocar una serie de edificios de oficinas, no sé cuál es la intención, como veis, de todo este espacio que está quedando libre. Aquí estaba Fanías, y entonces no sé si la intención es llenar todo esto de edificios de oficinas, como ha pasado aquí, para generar empleo en toda esta ciudad residencial, o dejarlo libre. No lo sé. Ya sabéis que hablamos como la A6 puede que en un futuro la M40 podría absorber tráfico de la A6, de forma que la A6 pasara a ser una avenida que más que separar uniera Aravaca. Sería fantástico. ¿Veis? Aquí lo vemos en el otro lado, como llega este enorme bulevar, un poco extraño porque al fin está al lado de una autovía. Y aquí llegamos a Fanías, los que hacían esos grandes encuadernaciones magníficas, ese colegio, que como veis interrumpe un poco ese espacio libre que parece que se está insinuando aquí. Bueno, y aquí vais a ver muy bien cómo esta era una colina, ya lo veis, y esta era otra. Y en medio no se ha logrado aún establecer una relación. Es este mismo camino que salía de la ermita. ¿Y qué opinábamos? Que este camino ya se podría suprimir e incorporar la ermita a este parque
y ya tenemos dos salidas muy buenas, una y la otra. Y de manera que esto podría incorporarse a ese parque. Pero bueno, a la vez es el punto de salida de esa zona libre que podría llegar hasta el arroyo. Es decir, que esto podría ser el corazón de esa zona verde que formase una plaza para esta zona de Aravaca. Pero bueno, a la vez quizá hay más posibilidades de formar una plaza aquí, que es donde se está como gestando ese espacio. Porque si veníamos por el otro lado, desde una colina, veíamos esta vaguada y enfrente la otra colina. ¿Veis? Este era el borde. Perdonad, os lo enseño otra vez. ¿Veis? Esta calle, que un poco marca el límite de esta acrópolis, es la que hemos visto, y desde luego, y desde aquí, esa foto que hemos visto es la mirada hacia allí, y en medio queda este territorio enigmático que separa las dos colinas. ¿Veis? Esta es la mirada de una colina a la otra, está la calle que va siguiendo al lado de todo este espacio. Fijaros, un espacio muy, muy valioso de relación. Aquí se ve también muy bien. Fijaros cómo aquí se notaba cómo esta urbanización había nacido en parte de este viejo camino de la Virgen del Camino, ahora ya de este nuevo punto, y cómo esta otra había nacido de este otro, y en medio quedaba esta tierra de nadie, que sigue estando como una tierra de nadie. Bueno, aquí lo vemos también de nuevo, camino a las huertas de Valdemarín, que sería esta pequeña vaguada que ha quedado. Aquí, camino viejo a Fuencarral, que es el que sigue este vial. Y bueno, si pasamos a la otra colina, vamos ascendiendo hacia ella y aparece un impresionante edificio, que es La Salle, centro universitario, centro de atención. Fijaros, fantástico. Vemos esta palmera, que es la palmera canaria, es una palmera que no admite muy bien el frío. Por eso no hay muchas de estas palmeras en Madrid y parece fantástico que aparezca aquí. Fijaros qué fantástico conjunto el de La Salle, que ocupa la otra acrópolis de esta zona de Valdemarín. ¿Veis? Fantástico. Es esta arquitectura de los 70, quizá un poquito antes, que jugaba con módulos orgánicos, pero bueno, está aparentemente muy cuidada, y al lado se ha instalado un hospital, uno de estos hospitales privados, y fijaros qué bien está elegido el sitio para ambos. Es la colina en torno a la cual quizá aquí sí que se podía haber girado, esta avenida podía haber marcado más claramente las dos colinas y aquí en medio la vaguada entre la otra colina. Pero bueno, veis qué bien se ve la acrópolis que está rodeada por la ronda. Alguien puede decir, bueno, usted fuerza mucho las cosas para ver acrópolis y... No, al final es verdad, ¿eh? Al final es una colina que no es... Lo bueno es que no es residencial, sino que es dotacional, es decir, que tiene actividad. La pena es que ninguna de estas colinas sea una gran plaza, un lugar de relación entre los vecinos de Aravaca. Y esta era la entrada, que veis donde sí que se estaba generando un poco de vida y que espero con la iglesita aquí, pues bueno, se va a generar como una especie de pequeño espacio de vida. También tenemos esta zona. Bueno, ya se ve que la ciudad es un organismo vivo y quiere crear una plaza aquí. Está claro que la quiere crear. Y es un punto interesante porque es una puerta que enlaza con otro espacio muy valioso de Aravaca, que es la zona de los hospitales, que baja muy directamente hacia el centro histórico de Aravaca. Bueno, aquí veis muy bien, veis esta entrada, ahí está esa residencia, una gran residencia impresionante que conduce hacia el hospital. ¿Veis? Todo esto es muy, muy bonito. Es muy ordenado, muy bonito. Y aquí tenemos el hospital, también en un sitio fantástico. Gran hospital, La Salle. Bueno, y aquí pues acabamos mostrándoos de nuevo las dos acrópolis. Y fijaros cómo estas dos acrópolis eran el complemento perfecto para este punto del casco histórico con esta otra zona de hospitales que es la que crea esta unión, este parque común, de donde podía nacer este arroyo, frontera entre las dos ciudades. Es decir, sería una especie de triciudad, de Tripolitania, la ciudad antigua, que es esta, y dos ciudades educativas y hospitalaria, una y la otra, que nacen ambas de estos caminos diagonales que salen del casco histórico. Es decir, estamos tratando de crear una unidad en la ciudad. Y todo eso se entiende
Alguien dice, claro, está faltando, por supuesto que está faltando comercio aquí. Claro, es que el comercio ha surgido aquí. Aquí es donde está creándose realmente la plaza en parte de Pozuelo y en parte de Aravaca. Entonces, bueno, pues alguien puede decir, bueno, pues efectivamente se ha creado aquí la plaza que acaba de unir Pozuelo y Aravaca en este punto. Y ha dejado todo esto un poquito huérfano. ¿Os acordáis cuando veíamos este arroyo, el arroyo de Pozuelo, como le faltaba vitalidad, le faltaba comercio, le faltaba vida? Curiosamente, sin embargo, fijaros, tenemos aquí dotaciones que se están colocando muy bien. La dotación está del IES, el CNI, este gran colegio. O sea, Aravaca se está rodeando, como pasaba en la ciudad medieval, que se rodeaba de conventos franciscanos, dominicos, agustinos, trinitarios, mercedarios, todos tenían una misión y esa misión estaba siempre fuera de la muralla. Aquí está pasando lo mismo, si os fijáis, la ciudad va rodeándose de elementos interesantes, pero bueno, ha surgido aquí el centro de comercio. Fijaros que siempre las plazas de mercado no estaban donde estaba la plaza romana central de la ciudad, no. Las plazas de mercado se colocaban siempre en las puertas de la ciudad. Muchas de nuestras plazas mayores eran plazas puertas de ciudad y ahora está pasando lo mismo. El Corte Inglés no se ha colocado en el centro de Aravaca, no había sitio sino que se ha colocado en el borde de Aravaca y de Pozuelo y ha generado un nuevo mercado, una nueva plaza de mercado, exactamente igual a como sucedía en la ciudad medieval. Las plazas puerta de muralla son las plazas más vitales. Recordar, por ejemplo, Ávila, recordar Segovia, las puertas de muralla es donde tienen toda la actividad. Mientras que en el interior suele haber plazas más simbólicas, más calladas, en el interior de la ciudad. Bueno, veis cómo al final la ciudad va teniendo sus leyes. El que quiera saber más de estas leyes secretas puede ver mis charlas sobre la historia de la ciudad y aprenderá muchísimo. Bueno, y ya nos queda tan solo seguir el tramo este final de la M40. Ya veis, en este punto va a pasar una sobre otra. Es muy, muy interesante cómo está hecho, se hace muy, muy agradable y aquí estamos pasando. Ahora yo pienso, todo este esfuerzo de esta excavación tremenda, ¿dónde se ha llevado esta tierra? ¿Realmente era necesario? ¿No hubiesen cabido realmente las dos a un nivel más alto, sin necesidad de tanto esfuerzo? Y aquí, como veis, ya estamos en el borde, aquí ya no hay ciudad a los dos lados, solo a un lado y al otro lado ya está la zarzuela. Como veis, esto está hecho con mucho cariño, para que entre la luz, para que tapar el sonido, y ahí ya vemos la aparición de los grandes árboles de la zarzuela. Volvemos a hacer y ya muy pronto aparece ya. Fijaros, aquí era lo que yo decía. Si al final esta excavación ha exigido todo este espacio donde habría cabido perfectamente el otro tramo de la M40, es decir, realmente era necesario haber pasado una bajo otra, porque fijaros el espacio que estamos ocupando aquí. ¿Y por qué vamos tan bajos? Bueno, realmente aquí la ladera va bajando, pero ya aquí aparece el bosque del hipódromo, de la zarzuela, y ahí aparece ya el vial inferior. Si ahora miro hacia atrás, pues veo, de cierta manera, la destrucción que se ha producido aquí, en este bosque, en esta topografía, que probablemente todo esto bajaba hacia el arroyo que está ahí. Es decir, ya hemos pasado la divisoria y estamos cayendo hacia el arroyo que va frontero al hipódromo. Estamos en una ladera que era así. Y aquí nos metemos ya bajo, ya a punto de salir ya el nudo que nos enlaza con la M30, que será la lección posterior. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Estamos ya entrando en la zona bajo el hipódromo, en los túneles y la zona ya que antes ya no era Aravaca, era toda esta zona de la zarzuela. Y ya para llegar al nudo de la M30, que lo veremos en la lección próxima, un nudo, como veis, importantísimo, porque no solo es el M30, está el Manzanares, está el gran hipódromo, esta gran dotación de Madrid, que llegó a ser muy importante, los hipódromos, sobre todo en los años 20, 10, 20, ahora quizá ya no se pueden comparar con otros deportes, ¿no? Pero bueno, este es el tramo que veremos en la siguiente lección. Muchas gracias.